There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future. It's one small step for man, one giant leap for mankind. We're getting signals from MRO. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. Hola a todos y bienvenidos a la cuarta jornada de Fashion Ideas Forum 2021. Para los que sea el primer día que conectáis, pues soy Pilar Riaño, estoy al frente de modaes.es. Yo os saludo desde la nave, en Madrid. Ya hemos superado el ecuador de esta Innovation Week, de esta semana que estamos dedicando a la innovación en la industria de la moda. Hemos hablado con los fundadores de BP, hemos hablado también con el fundador de Desigual, ayer hablamos con Elena Carasso sobre digitalización y también hemos hablado con el publicista José María Roca de Viñals. Hoy cambiamos de tema, seguimos hablando de innovación, pero vamos a hablar de innovación en producto, un área que probablemente la sostenibilidad ha puesto en el centro, otra vez de todo. Para ello contaremos con Joaquín Humérez, que ahora os lo presentaré, lo tengo ya aquí a mi lado, y también contaremos con la particular visión sobre creatividad e innovación de Ágata Ruiz de la Prada. Como sabéis, cada día estamos contando con una startup que nos ayuda a formular preguntas sobre innovación a los invitados y hoy tendremos con nosotros a Raúl González, CEO de Ecodicta, que nos ayudará a lanzarle preguntas a Joaquín. Como he dicho cada día, permitidme darle las gracias a las empresas y entidades que hacen posible esta jornada, como son Madrid Capital de Moda, Clearpay y Logis Fashion. Y, por supuesto, muchas gracias a todos pues, por conectar y por compartir con nosotros estos 45 o 50 minutos cada tarde, hoy un poquito más, que tenemos doble sesión. ¿Empezamos? Os presento al ponente de esta tarde, al primer ponente de esta tarde, lo tengo ya aquí a mi lado, él es Joaquín Humérez, es el director general de Ternua Group desde 2015. Es MBA por la Universidad de Deusto y es máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por ESIC y ha pasado por entidades como el Centro Cursal, también ha pasado por Alfa, también por Astore y de ahí dio directamente el salto a Ternua. Ternua, por si no lo conocéis, que seguro que sí, es uno de los principales grupos españoles del segmento del outdoor, con marcas como Ternua o con Lorpen y marcas más vinculadas al universo de moda con Astore o Loreac. Como ayer, yo le voy a ir lanzando preguntas, pero si tenéis las vuestras, pues ya las podéis ir poniendo en el chat, que me las hacen llegar al móvil y yo se las formulo. Y si os apetece tuitear, pues nada, el hashtag FIF2021. Joaquín, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí. Muchas gracias a vosotros por la invitación y por tener la oportunidad de conversar. Oye, pues nada, como decía, vamos a hablar de innovación en producto, que seguramente es uno de vuestros fuertes. Yo te quería empezar haciendo una pregunta un poco bastante genérica, ¿no? Que es si crees que está todo inventado en el sector de la moda, porque al final vosotros sois moda también. No está todo inventado. Y además yo creo que no va a estar nunca todo inventado, ¿no? La historia nos dice que la humanidad evoluciona, que nos transformamos, cambiamos y la moda seguirá estando atenta y tendrá que estar evolucionando y cambiando lo mismo que hace la persona o las personas y la sociedad, ¿no? Con lo cual, no está todo inventado. ¿Y hacia dónde va esa innovación en un sector con tanta tradición como es el textil? Porque al final esto es sector textil. Hombre, en el sector yo diría que el peso de la innovación en productos siempre ha sido muy importante, pero sin duda hay espacio para la innovación en procesos, para la innovación en mercados, ¿no? Y hay grandes ejemplos a día de hoy de grandísimas ideas que se están llevando a la práctica en mercado, ¿no? Por ejemplo,
todos los ámbitos de sistemas de alquiler o de venta de prendas de segunda mano. En cuanto a innovaciones en procesos, pues lógicamente todas las empresas estamos demandando y necesitamos ser cada vez más flexibles, por lo tanto hay ahí un ámbito de innovación y de hacer las cosas diferente y mejor, seguro, muy amplio, y en producto, qué duda cabe, ¿no? Producto en tejidos, en materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Si pensamos en sectores de la industria de la moda donde haya competencia, obviamente la gran distribución lo es, hombre, pero el deporte, ahí hay competencia de gigantes. ¿Cómo se innova sin ser una empresa que facture miles de millones de euros o de dólares? Sí. El deporte, lógicamente, es un mercado con una competencia muy grande. Es un mercado, además, que en los últimos años se ha consolidado mucho. Todos conocemos los dos grandes players globales, que son Nike y Adidas, que dominan, lógicamente, una parte del mercado de forma muy evidente. Nosotros, yo lo que puedo decir es cómo lo hacemos nosotros, ¿no? En Ternua, nosotros cómo entendemos nuestra situación o nuestra proyección en el mercado, ¿no? Nosotros entendemos que tenemos que hacer un producto de calidad, tenemos que ser capaces de servir ese producto de calidad al mercado a tiempo completo, pero por otra parte, si bien tenemos que ajustarnos a los requisitos que las reglas de juego te marcan, ¿no? Y tienes que ser al menos tan bueno como el estándar del mercado, y por tanto toda esa parte más tangible la tienes que dominar, nuestro foco y donde invertimos realmente, y diría que nos esforzamos, es en la parte de intangibles, ¿no? Nosotros invertimos, dedicamos tiempo, esfuerzo y respaldo a la parte de creación de marca, que esa marca tenga una singularidad, que aporte algo diferente. Invertimos y destinamos recursos a todo el ámbito de la innovación y al diseño, con lo cual, a través de la personalidad de la marca, de lo que tú ofreces, que sea diferente, ¿no? Y, lógicamente, trabajando el mercado desde un planteamiento de nichos. En nuestro caso, lo que entendemos como nichos de valor añadido. Enfrentarte a Nike haciendo lo mismo de la misma manera, pues probablemente tus posibilidades de tener éxito son muy pequeñas, ¿no? Ahora, haciéndolo de otra forma y tratando de cubrir nichos que los grandes no cubren, pues sí hay mercado, ¿no? Pero los grandes también están entrando en nichos, ¿no? Este año Adidas ha anunciado que el outdoor es su categoría, la que tiene entre ceja y ceja. Sí. Bueno, quizás estamos enseñando demasiado. Yo diría que, aunque Adidas, si toma una decisión, no tengo ninguna duda de que lo va a hacer bien. Son empresas que lo están haciendo no bien, sino fenomenal, ¿no? Pero sí creo que esos nichos defienden muy bien a las marcas que se identifican como legítimas, ¿no? Y sí hay un ámbito de legitimación y, al final, eso te lo da el mercado y, sobre todo, el consumidor, ¿no? Entonces, es el papel que nosotros queremos jugar, ¿no? Nosotros somos un player legítimo, sabemos de outdoor, llevamos 30 años haciéndolo y, en ese sentido, creo que podemos aportar novedades tan buenas o mejores que algunos otros, ¿no? ¿Cómo se hace para enfocar una empresa a la innovación? ¿Qué hay que hacer? Yo diría que la innovación, para que realmente cuaje, tiene que existir una cultura, ¿no? Dentro de la empresa tiene que existir esa cultura hacia la innovación. Yo diría que en Ternua existe ese ADN desde que los fundadores hace ya 30 años apostaron por este sector, ¿no? Y de forma, yo diría que muy reconocible, a reconocer todo el esfuerzo que han llevado a cabo durante todos estos años. Y, por tanto, que esa cultura permita hacer cosas diferentes, que permita el error, que permita la prueba, ¿no? Y una vez que existe esa cultura, que esa cultura se vea respaldada, lógicamente tiene que estar respaldada por las decisiones estratégicas que se toman luego en el ámbito de la gestión, y que además se pongan los recursos y los medios para que eso luego no acabe siendo solamente un ámbito de ideas y de voluntades, sino que se refleje en hechos y que realmente genere valor a la empresa, ¿no? En nuestro caso, la cultura es algo que alimentamos y que lógicamente cuidamos, ¿no?
Y lo que buscamos es destinar recursos y medios para poder luego, desde una perspectiva de proceso y de ejecución, llevar esas ideas y esa creatividad, esa innovación al mercado, ¿no? De la forma más eficiente posible. Vosotros vienes de una comunidad autónoma con larga tradición industrial y empresarial. No sé si hay algún sector que imitéis en términos de innovación o que creas que es referente en términos de innovación. Bueno, probablemente a todos nos vendría la idea o a la cabeza sectores como el de las telecomunicaciones, no sé, las nuevas tecnologías, pero yo te voy a poner un ejemplo algo diferente, ya que dices que lógicamente, viniendo de donde vengo, mira, yo le tengo mucho respeto al sector de la gastronomía. El sector de la gastronomía es un sector que continuamente innova y que realmente yo al menos tengo la percepción de lo que está haciendo muy bien, ¿no? Tienes cocineros y tienes equipos humanos en proyectos de gastronomía que están haciendo cosas, yo diría que sorprendentes, que nos siguen entusiasmando, que como consumidores seguimos pensando que eso es una parte experiencial muy agradable, a la que en la medida de nuestras posibilidades le dedicamos tiempo, ¿no? Y a mí me parece que es un sector que innova. Y además nosotros nos dedicamos al textil y ellos a la alimentación. Son necesidades básicas, ¿no? Pero que puede ser también una experiencia, y una experiencia en el sentido donde la magia, que es lo que los grandes cocineros hacen, pues se puede materializar, ¿no? ¿Y les robarías algo a la alimentación para traerlo a la moda? Pues mira, yo a la alimentación hoy... O a la gastronomía. Bueno, a la gastronomía, sí. Yo les robaría el orgullo y el poner en valor lo que están haciendo. Yo creo que la moda está entrando en una dinámica de banalizar lo que hace, banalizar el producto servicio que ofrecemos, ¿no? Una camiseta a 5 euros, pues probablemente, bueno, pues aporta valor, pues la aportará, no sé. Pero creo que banalizamos el producto en muchos casos, ¿no? La gastronomía, yo sí creo que en muchos ámbitos se está realmente cuidando lo que es el producto, se está cuidando las recetas, la cultura, el que realmente la gente esté dispuesta a pagar por ello, ¿no? Y lógicamente a vivir una experiencia, ¿no? Porque lo está haciendo así, ¿no? Tenéis la suerte de operar, bueno, la suerte no, la tradición de operar en uno de los sectores que ha sido vencedor de la pandemia, ¿no? Que ha salido fortalecido de la pandemia, como es el del deporte. ¿Un mercado en crecimiento te puede frenar la innovación o te fuerza a ser más innovador? Quiero decir, si todo va bien, ¿no? Igual te dejas llevar. Yo creo que más que la situación del mercado, bueno, lógicamente el mercado... yo creo que es más una cuestión de empresa que de mercado. O sea, si te va todo bien y te acomodas, pues probablemente pues la innovación no sea una de tus prioridades, ¿no? Y todos sabemos que el mercado cambia mucho, muy rápido, y que como no vayas anticipándote, pues tienes todos los boletos o tienes muchas posibilidades de que ese que te va bien se acabe terminando, ¿no? Yo no creo que sea tanto de cómo está el mercado, sino cómo esté el punto de la empresa, ¿no? Por ejemplo, empresas que hayan crecido mucho, que tengan unos procesos muy administrativos, que ya se quieran asegurar mucho de lo que hacen, que digamos, no se alimente el pensamiento creativo o, en cierta manera, para innovar hay que tener un coraje y hay que atreverse. Y que eso no se fomente, pues creo que ese es el mayor riesgo que puede existir para la innovación. ¿Y ese riesgo? No sé si como gestor te da miedo, porque al final vosotros habéis estado creciendo, habéis crecido con adquisiciones, habéis crecido ganando cuota de mercado. No sé si ese frenazo a la innovación por crecer, no sé si te da miedo. Yo, en cierta manera, diría que en nuestro proyecto la innovación ocupa un espacio central, ¿no? Un espacio central en el sentido de que hoy día, como has dicho, nosotros hemos ido integrando, ¿no? Digamos que éramos pequeños, éramos varios pequeños, nos hemos juntado para que entre todos seamos un poco menos pequeños, ¿no? Nos hemos juntado Lorpen, Astor, Eternua y, como has dicho, en el 2019 a la familia se ha sumado Lorea Mendian, ¿no? Y todo el equipo creativo y de personas que realmente están aportando también un montón, ¿no? En ese sentido, nosotros mantenemos un espíritu de innovación en el sentido de que la innovación forma parte de nuestra voluntad y, digamos,
que desde la innovación seguimos traccionando todas las actividades de las diferentes marcas, ¿no? Con lo cual, bueno, a día de hoy todavía mantenemos el coraje. Oye, una pregunta obligada. ¿Hasta dónde va a durar el boom del deporte? Bueno, no sé, eso yo no sé. Que dure mucho, ¿no? Lo que creo es que el deporte, hay una asociación muy fuerte hoy en día, y es que todo el mundo entendemos que para estar bien física y mentalmente, necesitamos hacer deporte, ¿no? Esa asociación, ¿no?, de querer estar cada vez mejor, de sentirte mejor, está asociada a que tienes que hacer algún tipo de actividad física. Ese binomio, o ese efecto está, y yo creo que va a seguir estando durante muchos años. No toda la gente que salió al monte en la pandemia va a seguir saliendo al monte, pero sí creo que todo el mundo somos conscientes de que la actividad física tiene que formar parte de nuestro día a día, ¿no?, de nuestra semana o de nuestro mes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es viento a favor a un sector que ya lleva muchos años trabajando duro para que eso sea una realidad, ¿no? ¿Hasta cuándo? No lo sé. Espero que mucho tiempo. Oye, ¿y qué crees que puede aprender la moda del deporte? ¿Qué puede aprender una marca como L'Oréal, que es moda, de una marca como Ternua o como Lorpen, ¿no?, que son calcetines, al fin y al cabo? Sí. Yo diría que, entendiendo deporte, en nuestro caso, o enfocando más el deporte al nicho del outdoor, ¿no?, montaña y esquí, yo creo que L'Oréal ha incorporado en la marca, pues, algo que en las marcas de outdoor está desde hace muchos años, y es el compromiso por la sostenibilidad o el medio ambiente. No, es muy difícil entender una marca de outdoor que no proteja el medio ambiente o tenga la voluntad o trate de hacer las cosas lo mejor posible para protegerlo, porque al final nuestros consumidores en gran medida son grandes amantes de la naturaleza, dedican su ocio, todo el tiempo que pueden a vivir la montaña o el campo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí hay un input importante para L'Oréal Mendian en cuanto a compromiso, ¿no? Y por otra parte, también la aportación de materiales relacionados, pues, con aspectos como la funcionalidad, la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? El outdoor es mucho más producto y es, en ese sentido, la moda es mucho más aspiracional, es mucho más creatividad, es mucho más de otro tipo, ¿no? Y L'Oréal Mendian aporta a Ternua, sin lugar a dudas, ámbitos de creatividad que quizás en un ámbito muy de outdoor no se desarrollan, ¿no? Cuéntanos algunas de esas innovaciones que habéis introducido, no sé, en los calcetines de montaña o en la ropa para ir a escalar. Sí, mira, nosotros, hablando de innovación, ¿no? Nosotros realmente nuestros proyectos de innovación responden a tres retos, ¿no? El equipo de innovación tiene por reto el ser capaces de desarrollar tecnología propia, ¿no? El ser capaces de presentar una propuesta de producto más sostenible, y el tercer reto es ser capaz de hacerlo con otros, ¿no? El concepto de Open Innovation. Más en nuestro caso, que siendo pequeños, nosotros necesitamos contar con laboratorios externos, con la cadena de valor, que ya sean los hiladores, los que confeccionan, los que tal, etcétera, etcétera, ¿no? Esos tres retos son lo que desde el inicio de Ternua Group, como grupo, que fue en el 2015, los hemos mantenido y seguimos manteniéndolos, ¿no? En tecnología, nosotros desarrollamos y estamos desarrollando ámbitos como la membrana propia, digamos, una membrana que te proteja, lógicamente, que sea impermeable y que sea altamente transpirable, ¿no? Y esa membrana, lógicamente, la podemos utilizar en una prenda de outdoor para ir y practicar montañismo, pero también la vamos a aplicar en prendas waterproof de L'Oréal Mendian, ¿no? Has mencionado Lorpen y los calcetines. Ya desde hace muchos años los fundadores y realmente desde una perspectiva muy innovadora introdujeron un concepto de hilatura y de confeccionar los calcetines muy singular, que es lo que hemos venido manteniendo, ¿no? Que es el conjunto de 3-4 hilos que, en cierta manera, fortalecen lo que es digamos que facilitan lo que es la práctica del deporte, ¿no?
En lo que es sostenibilidad, nosotros hemos desarrollado proyectos relacionados con dar solución a problemas que teníamos, ¿no? El nylon, cómo hacer del nylon un nylon reciclado, ¿no? El poliéster, hemos dado solución a un problema de lana. Hay una oveja autóctona en nuestra zona, que es la oveja lacha, que tiene una lana bastante ruda, por decirlo así, y que a día de hoy está en desuso. Lógicamente, una vez que está la lana, no tiene salida comercial, y nosotros hemos encontrado la forma de darle una nueva vida a través de lo que es el relleno de prendas, ¿no? Y la hemos introducido desde un concepto, yo diría que diferente o innovador en nuestra propuesta de materiales, ¿no? Bueno, no sé, hay muchas... Y el consumidor, te iba a decir si lo aprecia, pero ¿qué notaría? Si mi padre se compró una prenda vuestra hace 20 años y ahora se volviera a comprar otra para ir a la montaña otra vez, ¿qué notaría? Han cambiado muchas cosas. Y no es hace tantos años, bueno, sí, ya empiezan a ser unos años, pero cuando íbamos al monte íbamos con pantalón de pana, por decirlo así, ¿no? ¿Qué notaría? Mira, aspectos clarísimos además, ¿no? Lo que notaría es que podría disfrutar más y mejor. Eso es lo importante, porque todo lo demás está al servicio de... Notaría que va a disfrutar más y mejor. Más porque va a poder hacerlo de forma confortable durante más tiempo, y mejor porque se va a sentir, yo diría que más a gusto. Peso va a ser una equipación para ir a la montaña mucho más ligera que hace 20 años. El tema de la gestión del sudor, prendas mucho más transpirables, realmente capaces de sacar el sudor, que es lo que realmente hace que te enfríes y que tal, que te saquen el sudor y que realmente eliminen, a través de la evaporación luego del aire, del sudor. Por tanto, mucho más transpirables, mucho más compactables. El volumen de antes, a día de hoy las prendas son muchísimo más compactables, ocupan mucho menos espacio, como he dicho, mucho más ligeras. Y luego, sobre todo, cuando hablamos de confort, una mejor protección al viento, a la lluvia y al frío, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Notaría muchísimo. Y si ahora miramos al futuro, has dicho lo que ha pasado, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde va todo esto? Yo diría que esto no para, seguirá evolucionando y seguiremos como industria y como dentro de la industria todas esas personas inquietas, ¿no? Encontrando nuevas vías de hacer lo mismo mejor, ¿no? Que el disfrute, pues que es al final lo fundamental, ¿no? Que para eso desarrollamos todo esto, todavía sea más placentero, ¿no? ¿Qué ámbitos pueden desarrollarse a futuro? Déjame que haga aquí... Saca la bola. La bola, ¿no? Que seguramente no acertaré nada, pero pues probablemente ámbitos de seguridad, ¿no? Yo creo que hoy como sociedad somos una sociedad que primamos mucho la seguridad, ¿no? Entonces, en el equipamiento de escalada, etcétera, desde una perspectiva de materiales, eso se ha avanzado mucho, pero probablemente ámbitos como, no sé, si el 5G o todo lo que son las telecomunicaciones va a permitir que las personas podamos estar mejor conectadas haciendo nuestra actividad física, que podamos tener esa combinación entre textil y electrónica. La textrónica permita... Los famosos wearables. Que hace 1000 años que se habla de ellos, ¿no? Sí, pero que al final nadie los ha realmente impulsado, ¿no? ¿Eso dentro de 20 años va a ser una realidad? No lo sé. Probablemente es posible que sí. Oye, el deporte y en parte también vuestras prendas están en la calle. La gente, tú sales a la calle y va vestida de deporte porque es bueno, es lo que vestimos en nuestro día a día ya. ¿Es más difícil o es menos importante innovar en producto cuando te haces mainstream? Entiendo que innovar para alguien que va a escalar el Everest es muy importante. No sé si para alguien que va a caminar por la calle Serrano es igual de importante. Pero yo diría que depende de la propuesta de valor de la empresa de la que estemos hablando, de la empresa, de la marca, en el sentido de que si esa empresa, cuando nació, tenía en su ADN la innovación y ha evolucionado y al final se ha convertido en mainstream, pero gracias a que lo ha hecho
siendo coherente desde su inicio, pues yo creo que se irá apostando por la innovación. Si realmente su propuesta de valor y sus capacidades van en otro ámbito, es porque su excelencia operativa le ha permitido ser la mejor empresa en ese sentido, pues probablemente la innovación no le aporte y no vaya a dedicarle, y es más, yo me atrevería a decir que no sabría muchas veces ni por dónde empezar, ¿no? Pero en otros sectores, empresas muy grandes y muy generalistas siguen apostando por la innovación, con lo cual, no sé. O sea, yo creo que depende más de dónde vienes, ¿no? Un Apple que en su día sería de absoluto nicho, que hoy se ha convertido en un referente mundial, ¿no? Como empresa y como marca, sigue apostando por la innovación. Y el día que no sea capaz de sorprendernos, pues creo que va a tener un problema, ¿no? Ayer hablábamos con Elena Carasso sobre digitalización, sobre ventas online. Claro, si vuestra propuesta de valor se basa en esas membranas, en esos tejidos, en ¿eso cómo se vende online? Si no se puede, ¿no? No se puede probar. Bueno, yo creo que hoy nos vamos dando cuenta que se puede vender casi todo en online, ¿no? No sé. Menos la experiencia real, ¿no? El sentir el viento en la cara en el monte, todo lo demás creo que se puede vender, ¿no? Por supuesto que sí. Nosotros realmente, digamos que en el ámbito del outdoor, nosotros tenemos una argumentación técnica que es lo que realmente damos a conocer a nuestros consumidores, ¿no? Nosotros tenemos identificados lo que serían esos consumidores más performance, ¿no? Esos que realmente son muy activos en la utilización de tus productos en el deporte, ¿no? Esas personas, esos consumidores, realmente lo que demandan como información, ya sea en la web, en tu tienda o en todos los soportes de contenido que hacemos como marca y los clinics, etcétera, realmente demandan esa información muy técnica. Oye, este saco de dormir, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Estamos hablando de gramos, ¿vale? ¿Cuántos gramos, no? O realmente esta membrana, ¿qué columna de agua tiene? Entonces, realmente ese lenguaje, a día de hoy, es un lenguaje que sobre todo los que son consumidores de ese ámbito lo utilizan y nosotros lo comunicamos tanto en nuestra web como en nuestras redes sociales y sobre todo en todo ese ámbito de clinics y de formación técnica a nuestra red, a las personas de tienda y luego a través de otros soportes al consumidor. Déjame que te haga 3 preguntas más, que son 3 temas completamente distintos y pasamos a Raúl y al público. Hace unos años estábamos con un directivo de una gran empresa de deporte, de esas grandes, y decía que por ejemplo, los patrocinios de equipos, a ellos les sirven para tener información del consumidor. No sé cómo de importante es ese consumidor a la hora de innovar en productos, si realmente hay que tenerlo en cuenta, no hay que tenerlo en cuenta, si sacáis información de esa comunicación que tenéis con el consumidor. Sí, para nosotros es una información importante, lógicamente, tienes que determinar quiénes son los que te aportan, ¿no? Pero nosotros, cuando hemos dicho que el tercer reto es abrir la innovación, ¿no? Ese concepto de Open Innovation, nosotros ahí marcamos todo el ámbito de co-creación. Nosotros co-creamos con la cadena de valor, como hemos dicho, muchas veces quienes más nos están ayudando es esos fabricantes, las empresas que confeccionan el tejido o incluso todo lo que es el ámbito de las hilaturas. Entonces, aprendemos con ellos y luego nosotros, tanto el concepto de producto como el desarrollo en cuanto a la prenda, lo testamos. Nosotros les llamamos friends, ¿no? Son las personas con las que tenemos una vinculación muy especial, que pueden ser, en el caso del outdoor, de esquiadores, de alpinistas, de escaladores, con los que tenemos, además, por nuestra forma de hacer, una vinculación durante muchos años, ¿no? En general tenemos relaciones estables y de años, y son ellos quienes realmente testan nuestros productos antes de que los lancemos al mercado, ¿no? El director de innovación, Edu, suele decir, nosotros testamos en el laboratorio, ¿no?
y testamos luego al aire libre, ¿no? en el monte, ¿no? Y él suele decir, joder, tú imagínate que a 5.000 metros de altitud alguien se nos congele, o 7.000 o a 8.000, ¿no? Que también. Entonces, lógicamente, tienes que tener los ensayos en laboratorio, y solemos contar con ITEX, etcétera. Pero antes de ya introducirlos en las colecciones y hacer las producciones en series, nosotros hacemos protos que los probamos con este tipo de deportistas intensivos que son realmente expertos y que muchas veces son nuestros mayores críticos, quienes nos han forzado a creernos que podemos hacer las cosas mejor, ¿no? Y yo creo fundamental. Y luego en otro ámbito nosotros hemos utilizado pruebas deportivas mucho más populares o de mucha más gente para que a través de cuestionarios y tal, pues por ejemplo una prueba que se celebra en los Pirineos franceses que se llama Altitoy, una prueba de esquí de montaña, el poder recabar información sobre un producto que estábamos a punto de lanzar y que queríamos conocer si realmente estábamos dando con la clave, ¿no? Recuerdo un caso de uno de los modelos que testamos, al final se cambió una parte del diseño porque mayoritariamente lo veían con ese cambio, ¿no? Que era una cuestión de cremalleras. Oye, hemos hablado de sostenibilidad, lo hemos pasado por encima. No sé si te atreverías a decirme en qué grado de desarrollo crees que está la sostenibilidad en la industria de la moda y cuáles crees que son los cuellos de botella para que no vaya más rápido. Yo diría, para mí, bueno, como grado, yo diría que se está avanzando en el producto. El producto es más sostenible y creo que va a ser la parte que va a avanzar más rápidamente, ¿no? Utilizaba algodón convencional, introduzco el algodón orgánico. Utilizaba poliéster convencional y utilizo el reciclado. Esa parte yo creo que está avanzando y va a avanzar rápidamente. Cuellos de botella, o donde creo que, es decir, yo creo que las empresas tienen que interiorizar que la sostenibilidad es un compromiso real, no es solamente la tarea de un departamento o cambiar el tipo de poliéster. Eso creo que es algo importante. Como industria tenemos un gran problema en final del ciclo, ¿no? ¿Qué hacemos con todas esas prendas cuando han acabado su vida útil, ¿no? Que no le hemos dado solución. No sé, es como si en el mundo del automóvil, pues los coches, una vez que acaban su vida útil, estuviesen por las calles sin. Pues realmente que como industria creo que eso es algo al que no le hemos dado solución. Y luego también tiene que haber un criterio de homogeneización de los ratios, de los KPIs, o sea, que podamos realmente hablar todos lo mismo. Nosotros, a veces en la empresa, y déjame que lo diga así, solemos decir, sobre todo en la parte más creativa, con la parte más operativa, suele haber reuniones en las que unos hablan elefanto y otros jirafo, ¿no? Y suele decir, joder, están hablando y se están comunicando, pero no se están entendiendo, ¿eh? Entonces, en la sostenibilidad también va a hacer falta que todos hablemos el mismo lenguaje y que tengamos un criterio común, porque de otra forma cada uno cuenta o contamos nuestra historia, ¿no? Eso creo. Oye, y la última, y vamos conectando con Raúl, es una pregunta que estamos haciendo a todos los ponentes. Y antes del COVID se decía que la moda había perdido relevancia, y si miramos los datos de gasto de las familias, los datos lo reflejan. ¿Qué tiene que ofrecer la moda o qué tiene que hacer la moda para volver a ganar esa relevancia que tuvo en el pasado? Bueno, es la pregunta del millón, ya. Primero tenemos que ser conscientes de que ya no competimos entre nosotros y, como has dicho tú antes, ya las cosas no ruedan, o sea, nos han salido más competencia, o sea, la gente destina más dentro de su presupuesto, o el destino del gasto va a otros productos y servicios, ¿no? Dedica más dinero a viajar, o dedica más dinero a las tecnologías, o dedica más dinero. Tenemos que ser conscientes como industria de que eso es una realidad. Tenemos que ser atractivos como industria para poder competir frente a esos competidores que se están llevando nuestra tarta, ¿no? Por decirlo de esa forma, ¿no? ¿Qué deberíamos de hacer?
yo creo que como industria, y lo he dicho hace un rato también, creo que deberíamos de empezar por poner en valor lo que hacemos. Y lo que hacemos es un producto, y ese producto, ¿vale?, tiene una función básica que es protegernos, ¿no?, vestirnos, pero ese producto durante muchísimos años hemos sabido, o la industria, sobre todo lo que es la industria de moda en general, ha sabido venderlo desde una proyección de magia, de experimental, ¿no?, de vivir una experiencia, ¿no?, experiencial, y yo creo que eso lo estamos perdiendo. Estamos banalizando el producto, estamos haciendo que realmente mucho de lo que hacemos el mercado, los consumidores, no lo perciban como un producto de valor, ¿no? Entonces, yo creo que empieza por nosotros mismos el creernos que el camino no es volumen, sino que es otro tipo de variables, ¿no? Raúl, bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estáis? Buenas. No sé si quieres lanzarle una pregunta a Joaquín, o un par, vaya. Sí, me parece muy curioso varias de las cosas que estaba comentando Joaquín, pero yo tenía una pregunta en relación al auge del e-commerce y de las redes sociales, porque parece que más que nunca, tanto como consumidores como marca, estamos más expuestos a estímulos externos o ofertas o ruido mediático. ¿Y cómo puede hacer, por ejemplo, una empresa como Ternua para diferenciarse a lo mejor en valores entre tantas propuestas y tanto ruido que existe hoy en día y tanto tiempo también que pasamos en redes sociales? Muchas gracias. Bueno, para nosotros, lógicamente, responder la pregunta no sé si es fácil, que para mí no lo es tanto, ¿no? El hacerlo es lo que para todos es la gran dificultad, ¿no? Nosotros, en Ternua, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo tratamos de hacer, ¿no? Nosotros apostamos firmemente por esos elementos que he comentado antes, de esos intangibles, ¿no? Nosotros realmente, para nosotros la marca tiene que tener realmente ese ADN tiene que estar bien construido, ¿no? Tanto en su propuesta de valor como en lo que son sus atributos, etcétera, ¿no? Entonces, a través de la marca, a través del diseño, y que ese diseño realmente, en un mundo en el que hay grandísimas propuestas de diseño, sea el tuyo. Y, por último, como he mencionado, nosotros hacemos mucho hincapié en todo lo que es la innovación, ¿no? Para nosotros la innovación es tratar de hacer las cosas de otra forma, ¿eh? Y volviendo a lo que decimos, ¿no?, internamente, nosotros no solamente importante el qué, sino el cómo, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tratamos de apostar, ¿no? Y yo recomendaría que seamos todos eficientes en todo el plano operativo, ¿no? Y en ese sentido que seamos los más eficientes, ¿no?, todas las pymes o empresas más pequeñas, pero en el plano de los intangibles tiene que tener una personalidad muy fuerte, ¿no? Y eso es lo que hacemos. ¿Le lanzas otra, Raúl? Sí, por supuesto. Mi segunda pregunta tiene relación con la sostenibilidad, que seguramente va a ser una exigencia próximamente. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos transicionar con los niveles de producción que tenemos y el nivel de creación de riqueza económica que tenemos ahora, unirlo junto a criterios sostenibles sin tener que reducir esa creación de riqueza, teniendo en cuenta que el primer mantra de la sostenibilidad posiblemente sea reducir el número de prendas que fabricamos a nivel mundial? Entonces, ¿cómo transicionar hacia esos niveles de sostenibilidad, teniendo en cuenta que al final la moda crea mucha riqueza y está imbricada en muchos países y genera tanto bienestar, ¿no? Es decir, nosotros, hablando de sostenibilidad, además, yo creo, hace ya muchos años, en una reunión en Múnich con el director de Bluesign, él nos decía y mencionaba con mucho convencimiento, sin economía no hay ecología. O sea, nosotros vivimos y formamos parte de este sistema. Nosotros, cuando hablamos de sostenibilidad, al menos en Ternua, en la empresa, nosotros hablamos de las tres patas, ¿no? De las tres patas, ¿no? Profit, people and planet, ¿no? Nosotros decimos, joder, si realmente el modelo y la empresa tiene que ser capaz de ser sostenible, ¿no? Y además esa es una forma de generar riqueza, ¿no?
Nosotros en el 2014 éramos 70 y pico personas y ahora somos del orden de 180 personas, ¿no? Generamos, en ese sentido, pues, una mayor riqueza y empleabilidad, ¿no? Y luego, lógicamente, que lo que hacemos lo podamos hacer de una forma sostenible en cuanto al resto de personas, que son las que están involucradas en la cadena de valor, y también con respecto al planeta, ¿no? Pero yo no creo que porque cambiemos el modelo, cambiar, me refiero a irlo modulando hacia un modelo de menos volumen y más valor, económicamente eso tenga que hacer crujir las cosas, ¿no? A priori. Sin ser yo, lógicamente, alguien que pueda influir en la macroeconomía global. Raúl, paso a las preguntas del chat y luego volvemos contigo. Mira, Joaquín, pregunta Ainhoa, dice, el deporte en España tiene muchas marcas pequeñas. ¿Podría haber más colaboraciones para innovar y competir con los grandes? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo que he mencionado antes, nosotros, y puesto como ejemplo, en nuestro caso, esa colaboración, esa voluntad de hacer cosas juntos, nos llevó a integrarnos. Nosotros éramos 3 empresas pequeñas y a día de hoy somos una única empresa. Eso es un ejemplo, diríamos que sería el mayor exponente, ¿no? Lógicamente, sí. En otro sentido, nosotros colaboramos con otras marcas, y colaboramos, como he dicho, con otros agentes de la cadena de valor. Yo creo firmemente en la colaboración, creo firmemente. No suele ser a veces fácil, pero para iniciar un proceso de colaboración lo importante es tener claro los propósitos y ser transparente y hacerlo con honestidad, ¿no? Mira, Macarena pregunta, ¿cómo afectan los agobios económicos al coraje a la hora de innovar? Pues de la misma forma que para otras cosas. Los agobios económicos siempre son agobios y, por tanto, ya sea para innovar, ya sea para renovar las tiendas o ya sea para invertir en marca, pues lógicamente genera tensión. Pero yo sí creo firmemente en que si las empresas tienen claro cuáles son sus prioridades y también tienen claro que lo importante es ser consistente en el tiempo, pues dentro de los agobios y de los momentos de agobio, las decisiones van cayendo por su propio peso, ¿no? Mira, Carmen dice, hablabas, Joaquín, de gastronomía, pero en la moda española no tenemos ningún Ferran Adrià. ¿Habría que apoyar más a los diseñadores jóvenes para que aparezcan cracks como los que hay en el mundo de la cocina? Yo creo que en la gastronomía hay grandes Ferran Adrià, hay grandes equipos y hay una gran industria. O sea, yo diría que hay varios niveles que complementan todo el sector, ¿no? Por supuesto que sí, en la moda y en la moda española deberíamos de seguir pensando que tenemos oportunidades para crear los futuros Ferran Adrià de la moda y que como industria también seamos capaces de hacer proyectos sólidos y duraderos en el tiempo, ¿no? Entonces, pues sí. Mira, pregunta Manel Echevarría, dice, producción local versus producción en países asiáticos, ¿cuál es la estrategia de Ternua? Nosotros, digamos que en lo que es el surfing, tenemos una estrategia que combina ambos casos, ¿eh? Nosotros, a día de hoy, del orden del 60% de lo que fabricamos, lo hacemos en cercanía, ¿eh? El otro 40% lo hacemos en Asia, y lo hacemos en Asia porque mucha de la tecnología que nosotros hoy utilizamos, desgraciadamente en su momento, se fue a Asia. O la dejamos, o se dejó que se fuera a Asia, ¿no? Entonces nos vemos condicionados por la falta de medios de producción en cercanía para poderlo hacer. Pero nosotros solemos hacer mucha mención de que no es solo importante dónde lo fabricas geográficamente, sino dónde, en qué condiciones, ¿no? Porque puede ser que hagas una fabricación, por decirlo así, en un país de Europa, pero que las condiciones de las personas que trabajan en esa fábrica no sean las más adecuadas.
Y yo lo que sí puedo decir es que donde fabricamos en Asia las condiciones son adecuadas. Mira, hay una última y volvemos con Raúl. Dice Anita Ruiz, dice, encontrar ingenieros textiles en España es muy difícil. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Enormemente difícil. Pues enormemente difícil encontrarlos y mantenerlos. Nosotros hay perfiles que para nosotros se nos hacen difícil. Nosotros venimos de haber nacido y de seguir estando en un entorno muy industrial, que es el País Vasco, en el que hay excelentes perfiles técnicos, pero relacionados con otros sectores, con el sector industrial del acero, de la máquina herramienta, de la automoción, de la aeronáutica. En nuestro sector, la verdad es que determinados perfiles técnicos especialistas son difíciles. Los que tenemos los cuidamos y ojalá que nos dure mucho tiempo, y eso parte del compromiso que como empresa tenemos con las personas, ¿no? Pero sí, tenemos dificultades. Y os puedo decir que durante un cierto tiempo nos empeñamos en traer a todas las personas a trabajar a Arrasate, ¿no? Y con el tiempo nos dimos cuenta que como empresa lo que tenemos que ser capaces es de que las personas puedan trabajar en este proyecto, que es Ternua Group, allá donde estén. La persona que nos lleva a Asia, Jorge, que es madrileño, vive a salto entre varios países de Asia y recientemente, como no ha podido mantener su residencia en Asia, está de hecho en América, ¿no? Entonces, nosotros desarrollamos un modelo de trabajo en el que pueda trabajar la gente en diferentes ámbitos. O sea, que lo del teletrabajo a vosotros os daba igual, ¿no? Nosotros ya veníamos de haber vivido esa experiencia, sobre todo en determinadas áreas. La persona que tiene el mayor conocimiento en todo lo que son equipamiento y accesorios, Product Manager, es de Zaragoza. Tenemos una oficina de diseño y producto en Barcelona. La que nos diseña parte de las prendas más técnicas vive cerca de los Alpes, en Francia. La necesidad te hace que repienses cosas. Muchas veces nos hemos empeñado en llevar a la gente a donde nosotros estamos, que es en Arrasate, y con el tiempo acaba no funcionando, a veces. Raúl. Sí. No sé si te animas con otra pregunta. Sí, claro, por supuesto, ya voy a aprovechar. Pues sobre todo mi última pregunta, más que pregunta, es si Joaquín nos pudiera dar un consejo a los emprendedores o a las personas que estamos empezando y ver cómo realmente él gestiona el conseguir las estrategias objetivos a medio plazo cuando friccionan con el día a día y cómo hace para no desviarse de esa visión a medio y largo plazo y cómo puede hacer un emprendedor que al final nosotros estamos metidos en el día a día, tenemos a lo mejor menos visión estratégica porque vamos más ahogados en recursos o demás. ¿Cómo podemos hacer para realmente no desviarnos del camino y cómo lo gestiona él a nivel personal? Muchas gracias. Bueno, para mí, nosotros y para mí es muy importante el tener claro un horizonte, ¿no? Hacia dónde quieres que como colectivo se vaya, ¿no? Como empresa. Entonces, yo sí creo que tiene que partir de una idea, yo diría, medio-largo plazo. A día de hoy decir medio y largo plazo ya parece que es un plano temporal casi inabarcable, ¿no? Pero sí es importante el tener una hoja de ruta en ese sentido, ¿no? Y luego tener mucha flexibilidad para que con las decisiones concretas del día a día te vayan llevando a ese objetivo, ¿no? A mí eso me parece muy importante. Nosotros hacemos lo que denominamos una planificación estratégica rodante a la que le dedicamos relativamente poco tiempo para definir objetivos y sobre todo lo que son proyectos a 4 años. Nosotros gestionamos a 4 años. Vuelvo a decir, no le dedicamos una gran labor administrativa y de cuantificación porque lo que nos ha dicho el mercado continuamente es que todo cambia muy rápido y mucho más de lo que uno piensa. Entonces, lo que sí dedicamos tiempo es a plantearnos unos objetivos a 4 años y luego ir gestionando sobre todo, digamos que la realidad que te toca en el día a día,
para que te lleve a ese horizonte temporal. Con mucha flexibilidad, yo creo que todos tenemos que aprender hoy en día que tenemos que ser mucho más flexibles. Mucho más flexibles quiere decir que teniendo una base clara, no sé, Ternua Group, hay cosas que no tendría mucho sentido que hiciéramos, ¿no? Teniendo una base muy clara, que podamos evolucionar y bandearnos para llegar a eso. Y yo, personalmente, creo mucho en una dinámica sistemática. O sea, yo me reúno con los equipos de forma recurrente y nosotros gestionamos en base a proyectos. Internamente, lo que no se defina como proyecto no cuenta con recursos económicos o personales. Entonces vas avanzando, vas haciendo proyectos y te comes el elefante a cachitos, a muy pequeños, muy pequeños. Oye, la última, Joaquín, que ya se nos acaba el tiempo, como siempre. Dice Miguel Moruno, las temperaturas y el clima cada vez son más extremos. ¿Ves moda outdoor para la ciudad en el futuro? Moda outdoor para ciudad en el futuro. O sea, entiendo que es moda outdoor de la técnica, ¿no? Bueno, yo lo que sí creo es que lo mismo que el outdoor ha incorporado y cada vez incorpora más conceptos de la moda, cada vez hay más diseño, hay mucho más moda en el outdoor. El outdoor está teniendo su efecto en la moda, por supuesto que sí. Yo lo que sí creo es que las prendas de moda a día de hoy tienen la posibilidad de incorporar tecnología que antes no tenían, teniendo luego, por supuesto, una presentación mucho más moda, ¿no? Que las ciudades vayamos vestidos, por decirlo así, de montañeros en la ciudad, pues no lo sé, eso luego dependerá de cada persona, ¿no? Pero no por el clima, yo creo que por el clima no va a ser. Eso no quita para que el clima vaya a ser más extremo, ¿eh? Pero vas a poder vestir de la forma en la que tú quieras y estando protegido, seguro, de las inclemencias climatológicas, ¿eh? Muy bien. Oye, Raúl, pues muchísimas gracias por conectar, por las preguntas. De verdad, un placer haber contado contigo. Nada, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un placer y hemos aprendido mucho de Joaquín y de estas jornadas de Innovation Week. Qué bien, qué bien. Y Joaquín, de verdad que un placer, que muchas gracias, que nada, súper agradable este ratito. Seguro que en casa les ha parecido lo mismo y que, bueno, a seguir, ¿no? Por mi parte, daros las gracias por haber tenido la oportunidad y animarle mucho a Raúl y a personas como Raúl, porque son los que van a generar las empresas que van a darnos empleo a nuestras familias dentro de no sé cuántos años, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, animarle mucho a Raúl y a todas esas personas. Perfecto. Pues damos paso al segundo contenido de esta tarde. Es una entrevista que mi compañera Iria Pérez Gestal grabó hace unos días, ¿no? La semana pasada, con Ágata Ruiz de la Prada en su estudio aquí en Madrid. Os la voy a presentar, pero vaya, yo creo que Ágata Ruiz de la Prada casi no necesita ni presentación. Tiene una carrera profesional de más de 20 años, empezó abriendo una pequeña tienda-taller aquí en Madrid, en el 86 desfiló en Francia y a partir de ahí ha empezado a desfilar por todo el mundo. Como sabéis, en su caso la innovación se traslada en creatividad y en ese universo tan particular Ágata Ruiz de la Prada que luego se monetiza mediante licencias. Además ha dado ya paso a la siguiente generación familiar, con lo cual el relevo está garantizado. Nada más, os dejamos con la entrevista. Bueno, buenas tardes, Ágata. Muchísimas gracias por recibirnos en su estudio. Llevamos toda la semana hablando de innovación y es precisamente de eso de lo que queríamos hablar hoy con usted, ¿no? De innovación y además desde un punto de vista un poco más personal, ¿no? También hablar de creatividad, de diseño. En esta línea, la primera pregunta, ¿la creatividad se puede aprender? Bueno, yo creo que hay gente creativa y hay gente que no es creativa. Al que es creativo le parece imposible que haya gente que no sea creativa, pero bueno, por ejemplo, hay gente que tiene buen oído y gente que tiene mal oído. Y gente que enseguida entiende las matemáticas y gente que nunca entiende las matemáticas. O gente que le apasiona leer. Estoy leyendo un libro yo divertidísimo sobre la historia de la escritura. De Ciruela. Es un libro que me lo regalaron el año pasado y lo he cogido, la verdad, y es divertidísimo, pues tan bonito, la gente que nos gusta leer, ¿no? Igual que a ti te gusta mucho leer, hay gente a la que no le gusta leer. Y tú dices, ¿por qué? Pues mira, no se sabe. Entonces, ¿se puede enseñar? Bueno, pero yo creo que la gente te enseñan de todo. Yo, por ejemplo, cuando era pequeña,
a mí me enseñaban a jugar al tenis, a jugar al golf, a montar a caballo, a esquiar. Y todo eso lo aborrecí. Yo aborrecía el deporte porque no me interesa, además no soy competitiva para el deporte, no me interesa. Y bueno, hombre, está bien haberlo probado, pero hay gente que sabe cocinar y que tiene un arte para saber cocinar y otros que... Yo creo que no todo se puede enseñar, ¿no? Porque además no aprendes lo que te... Pues yo creo que Rafael Nadal había nacido para jugar al tenis, claro. Está claro. ¿Le ha faltado creatividad o, no sé, o innovación a la moda española? Bueno, yo creo que la moda, que parece una cosa muy tonta de rubias con el pelo largo, pues al final es complicadísima. Complicadísima porque la moda... es verdad que hay grandes fortunas que se hacen con la moda y que se han hecho. Por ejemplo, yo siempre veía lo del Sunday Times, los ricos del Sunday Times, y de los 10 o 12 primeros había 8 que eran del textil, ¿no? Con lo cual es verdad que se han hecho, bueno, y en España ya ves, pero a la vez yo veo tan difícil el tema de la moda, ganar dinero, porque claro, nos hemos acostumbrado a comprar moda muy, muy, muy barata. Y entonces, para ganar dinero tienes que vender una cantidad enorme de prendas. Si no vendes esa cantidad enorme de prendas, no ganas dinero. Y entonces hay gente que considera que el lujo tiene que ser muy caro. Es verdad que dicen que el lujo va muy bien, pero no sé, es un tema muy complicado el tema del amor. Entonces, con ser creativo no llega para triunfar en este sector. Bueno, es que ¿qué es ser creativo? Te quiero decir, es que la moda es un tema muy complicado porque es una maquinaria enorme. Yo creo que están triunfando las grandes maquinarias y no están triunfando las pequeñas maquinarias, ¿no? ¿Que las pequeñas maquinarias son las más creativas? ¿O? No, las grandes maquinarias también son muy creativas. Yo creo que una gran maquinaria, o sea, por ejemplo, Amazon es hiper creativo. Claro, usted ha cultivado un estilo muy reconocible y lleva ya años en esto. ¿Cómo se sigue innovando sin perder esa seña de identidad? Bueno, pues hay que ir adaptándose a las circunstancias, que si te gusta trabajar, pues es divertido adaptarte a las circunstancias, ¿no? Para mí es como un reto y entonces me divierten los retos y entonces estoy contenta con las... Bueno, el año pasado, claro, primero pensé que nos moríamos todos, claro. Todos, pero ya veías que, bueno, que no te morías ese día y que se me murieron muchísimos amigos. Yo calculo, voy a hacer la lista, yo calculo 100. Ostras. O sea, 100 personas cercanas, no eran mis mejores amigos, gracias a Dios, pero gente a la que yo trataba mucho y tal y cual. Entonces, incluso la semana pasada se murió un íntimo amigo mío al que yo adoraba, que además es un hombre al que hacía muchísimo que no veía, le llamaba de vez en cuando, y él era muy cuidadoso, tuvo muchísimo miedo, y justo cuando abrió un poquito la manita, ¡pumba!, en 5 días se murió. ¿Cómo afecta no sé, esto que hemos vivido a la creatividad? Yo creo que afecta de alguna forma. Esto ha sido una dosis de humildad para todos, porque nadie se podía imaginar que una cosa tan pequeña pudiera paralizar el mundo y paralizar el planeta entero y paralizar la historia. Y bueno, yo creo que los cambios del coronavirus van a durar años y años y años, desde luego nuestra generación. Tú fíjate los bebés que han nacido ahora, claro, con su mascarita, claro, con mascarillita. Yo cuando veo a los bebés con mascarilla y a los niños me da una pena, incluso a los mayores, a los viejitos y tal. Es decir, a mí me da mucha pena cuando salgo a la calle y veo a la gente con mascarilla. ¿Y en moda va a cambiar algo? Yo creo que va a cambiar todo, la gente ha estado en su casa, le ha cambiado la forma de pensar. Yo creo que se han dado cuenta lo importante que era tener una casa. Tú imagínate el que no tuviera una casa y se ha pasado 8 meses por ahí, en la calle, pobrecillo, ¿no? Entonces ha sido yo creo que es un cambio profundísimo, es una aceleración de todo lo digital, que por otra parte también ves que está pidiendo a gritos más mejoras diarias. Por ejemplo,
el QR este, ¿no? Entonces tú pones Ágata Ruiz de la Prada de Sentmenat, patapum, número de teléfono, patapum, número de email, patapum, que eso es un aburrimiento total. ¿Dónde vive? ¿Dónde tal? ¿Dónde no sé qué, no sé cuántos? Vale, tienes tu QR, ¿no? Claro. Coño, al día siguiente te vas a otro viaje y te vuelven a pedir tu nombre y tu apellido. Pero hombre, si tiene usted mi teléfono, ¿para qué me he hecho yo esta aplicación? Si no, o sea, comprendo que te dijeran, ¿y ahora dónde vas? Pues mira, ahora voy a París o ahora voy a La Coruña. Entonces, pero otra vez tienes que repetir el nombre, el apellido, el tal. Entonces estamos aún como muy en un momento de cambio en el que llegará un momento en que no te pregunten esas chuminadas, porque si no, ¿para qué tienes tu código QR? Para que lo vuelvas a tener que meter todo. Entonces, ¿quién quiere toda esa información, ese papeleo? Esa estupidez, ¿no? Claro, es verdad que ahora estamos en un momento de cambio, pero no sé si en general la moda diría que es hoy menos innovadora que cuando usted empezó. No, la moda es súper innovadora porque cuando yo empecé yo hice un librito, una mierdecita de libro, pero que se llamaba La moda cómoda. Muy apropiado ahora. Y de hecho yo creo que, fíjate, la gran revolución en mi generación como diseñadora es que la moda es cómoda. O sea, ves a la gente y lo que más te fijas son en los zapatos. Yo no, en este momento llevo tacones, pero normalmente lo que sí sea, el 90% de la gente lleva zapatillas deportivas, que ahora ya son lo máximo de las grandes marcas como Balenciaga y como Dior y tal y cual, porque era lo más feo que había, lo más horrible que había, entonces depende, han decidido que sea lo más caro, lo más fashion, lo más todo. Yo me acuerdo en mis últimos viajes a Nueva York que yo iba a las tiendas de moda, decía, pero caray, solamente venden zapatillas. Es que no hay más que zapatillas por todas partes, ¿no? En Prada, en todas. Y bueno, es porque la gente, si tú eres la mujer más rica del mundo, la mujer de Bill Gates, que en este momento debe ser la más rica del mundo, porque pues quiere ir cómoda esta señora. Claro. Entonces, tiene el suficiente dinero para ir súper cómoda. Por lo tanto, lo que se ha conquistado es la comodidad. Durante el COVID la gente lo que ha dicho, estoy en mi casa, tengo que estar cómodo. Pero, y después del COVID no es posible que haya un efecto rebote y que nos pase como después de la guerra. Bueno, yo, por ejemplo, era muy cuidadosita antes del COVID con todo. Yo llevaba 10 o 12 años con gel en mi bolso. Y entonces llegaba a un restaurante, me sentaba en el restaurante, venía el señor, te daba la mano, yo me iba al cuarto de baño disimuladamente, me lavaba la mano, volvía el metre, te volvía a dar la mano, volvía a irme al cuarto de baño. Ya cuando pasaba el tercero yo ya chillaba, porque es que me fastidiaba tanto de... Entonces, ahora se han abierto un poco las puertas a todo, pero tampoco te puedes volver loco y decir, aquí no ha pasado nada y voy a... ¿no? O sea, estás ahí con una... Yo estoy más cómoda. ¿Ves? Por ejemplo, ahora me acaba de pillar un periodista por la calle. Pues qué cómoda estoy yo. Cuando voy con la mascarilla voy como escondidita. Tiene su parte buena, ¿no? Al final lo que nos ha traído la pandemia. Y luego hace poco estuve en una fiesta y me pareció que todo el mundo estaba guapísimo con la mascarilla. Oye, se quitaron la mascarilla, me pareció que la gente estaba muchísimo menos guapa. ¿Y el consumidor se ha vuelto más conservador? Pero vamos a ver, el consumidor, me imagino, no tengo ni idea de qué ha pasado con el consumidor, pero primero, muchos consumidores se han quedado preocupadísimos porque muchos se han quedado sin trabajo. Claro. Porque yo creo que esto del COVID va a ser, lo que se ha demostrado es que el trabajo, que sobra muchísima gente, eso es lo que yo pienso, ¿no? Que sobra muchísima gente, entonces la gente no tiene dinero y cuando gastas alegremente es cuando tienes mucho dinero, ¿no? Entonces el consumidor, pues lo que tiene ahora es como miedo, no sabe qué va a pasar, si va a volver otra vez el COVID, si no tal. Por lo tanto, yo creo que no es que va a ponerse a gastar como locos. Hombre, habrá 4 multimillonarios que sí, pero la gente normal está preocupada y entonces está viendo qué es lo que necesita de verdad. Si a lo mejor necesita un traje para ir a una boda porque es su único plan en un año, pues oye, pues igual sí se gastan. Pero yo creo que la gente se ha vuelto muy... Tirar el dinero así me chocaría que pasara. O sea, un poco más conservador, sí. Pero no es conservador, es lo normal. Si tú no ves que no tienes seguridad
Ahora, si te entra un montón de dinero, pues tú te lo gastas, todo el mundo le encanta gastar el dinero, ¿no? Decías, no sé lo que piensa el consumidor, entonces no hay que escucharle como creativo dentro del sector de la moda, no hay que escuchar al cliente. Yo creo que no tenemos ni idea de lo que piensa el consumidor y yo siempre he detestado esa faceta del marketing. Yo creo que tú tienes que hacer una cosa lo más bonita posible, lo más apetecible posible. Y pensar y nunca sabes. Yo he hecho cosas con todo el cariño del mundo, que me han encantado, que he pensado que era lo mejor que había hecho en mi vida, no han tenido ningún éxito y a lo mejor he hecho 2 dibujitos y ha sido un éxito apabullante. O sea, yo no tengo ningún control sobre el éxito de mis diseños. ¿Y un creativo puede ser un buen gestor o debe ser un buen gestor? Bueno, yo lo que sí que te puedo decir es que cuando empecé, si yo veo la lista de la gente de cuando yo empecé, es tremenda. Es tremendo cómo ha cambiado la cantidad de diseñadores que era la bomba y que han desaparecido, ¿no? A mí me da mucho miedo porque yo me acuerdo que conocí en París a una que se llama Ana Oliveira, me parece. Que era una portuguesa, que tuvo una tienda 20 años en París y de repente la cerró. Yo dije, Dios mío, qué horror, lo que debe doler cerrar una tienda en París. Me acuerdo que tenía otra tienda, Roberto Berino, claro. Y yo creo que la cerró. Y cuando yo cerré mi tienda dije, ¡ah, qué horror, he tenido que cerrar la tienda de París, ¿no? Pero la decisión de tener que cerrar una tienda es porque ha faltado pues ese punto de creatividad. Todas las decisiones que estamos hablando son decisiones económicas. Si yo tuviera 1.000 millones de euros que me estuvieran entrando por tal, abriría una tienda en todas las esquinas del mundo. O sea, nadie cierra una tienda si la tienda da dinero y va fenomenal. Eso sería absurdo pensarlo. Entonces, pero ahora mismo hay una tendencia enorme. Yo me acuerdo mi primer viaje a Nueva York, que yo tuve la suerte de vivir pues entre Madison y Park, que era como lo más, una casa que era la bomba. Bueno, es que era una casa que es que no te lo puedes imaginar, la casa que vea, con cuadros de Cristo por las paredes, con una moqueta blanca, con una señora que iba todas las noches al Metropolitan, era una gozada de casa. Y entonces, en esa época, Madison Avenue era las mejores tiendas del mundo. Yo en mis últimos viajes a Nueva York, que hace mucho ya que no voy a Nueva York, era cerrado, cerrado, abierto, cerrado, cerrado, abierto. O sea, es impresionante porque la cantidad de tiendas importantísimas, por ejemplo, Barneys, que Barneys era... como ir a Nueva York y no ir a Barneys para un diseñador era imposible. O sea, yo he ido viajes a Barneys que es que no me olvidaré en la vida. O sea, me acuerdo un día que llegué a Barneys y estaba todo como tirado por el suelo, todo así como... Y yo digo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Y era una puesta en escena. Era una puesta en escena, gente que estaban escaparatistas y habían tirado todo, como si hubiera habido una orgía prácticamente. Y yo lo encontré tan interesante, aprendí tanto ese día, me gustó tanto, y de repente Barneys ha cerrado. Esta necesidad de, al final, tener que comer, tener que facturar y que ganar dinero, al final, a veces le da la sensación de que coarta la creatividad, de que hay cosas que le gustaría hacer, pero dices, esto no va a tener un retorno inmediato. Entonces yo nunca he dejado de hacer algo que me apeteciera. Si a mí tú me hubieras dicho, me acuerdo que me lo dijo Amancio Ortega, un día que hablé con él, me dijo, si a ti te dijeran vas a vender 100.000 chaquetas grises de esta tal, tú no lo harías. Y le dije, es verdad, no lo haría. De momento nunca he tenido tanta necesidad como para tener que hacer algo en lo que yo no crea, ¿no? O sea, no firmaría una cosa en la que no creyera para nada. Ya sacando un poco la bola de cristal, ¿cómo se imagina el sector de la moda dentro de 20 años? No tengo ni idea. Imagínate el año pasado, bueno, el año pasado no, pero el año antepasado, hace 1 año y medio, que nos dijeran que iba a pasar esto. Nadie se lo hubiera creído. Por lo tanto, yo creo que la moda va a cambiar mucho. Todas estas aplicaciones que te digo, mira, yo me he metido la tarjeta de Iberia Plus ayer por primera vez en mi móvil. Hoy me he metido la tarjeta sanitaria.
quería que me pusieran la segunda dosis, pero no se podía. Y esto que te estoy contando, o sea, el otro día, pues yo tengo mi QRS, mi código QR para ir al extranjero. Pero ahora hay un código QR para ir a las Islas Baleares, que no sé por qué no es el mismo código QR, pero en fin. Yo creo que ahora estamos en un momento en que todo eso, tanta inteligencia artificial y tantas, pues se tiene que unificar. Por lo tanto, yo hasta hace un año me negaba a ser digital a tope. De hecho, iba a ir a un banco buenísimo, me acuerdo, en Bankinter hace 1000 años. Me dijeron, tienes que llevar todo digital. Y dije, pues no, yo no quiero, yo lo firmo. Pero poco a poco, pues te das cuenta que estás dando cabezadas contra la pared, ¿no? Entonces yo creo que en los próximos años va a cambiar todo una burrada. Porque la moda es una de los sectores del mundo que menos ha evolucionado. Sí. Tú fíjate que se siguen haciendo las telas como hace 20.000 años y se sigue cosiendo como hace 20.000 años. Porque es una agujita, una señora tal. Y dentro de poco yo creo que tú harás un dibujo y el traje saldrá hecho por una pantalla. O sea, podremos tener un futuro de impresoras 3D y que cada uno... Bueno, es que está empezando lo de las impresoras 3D para los objetos, también está empezando un poco para la ropa y para el punto, pero dentro de poco eso será lo normal. Y entonces eso revolucionará completamente. Pero entonces se acaba en el Y luego negocio. también será muy bonito cuando, yo que soy la reina del reciclaje, lo que más me gusta del mundo es hacer compost. ¿Veis? Por ejemplo, yo ahora dedico el verano. El verano casi solo pienso en reciclar, no pienso en nada más. Entonces tú imagínate cuando tú veas que un traje no te lo pones y digas, ¿qué voy a hacer yo con este traje? Entonces, o lo voy a regalar, o lo voy a vender en una sala de subastas o tal, o lo voy a reformar, o lo voy a reciclar, o lo voy a convertir en otra cosa, o me lo voy a poner con no sé qué. Entonces, toda esa especie de... La ropa va a ser mucho más ágil y mucho más... Yo claro, como todo el mundo, yo me imagino que todo el mundo nos hemos pasado el año ordenando. Sí. Que es lo que más... Yo ahora sigo ordenando, ya he cogido una carrerilla monumental y me divierte lo que más... tuve la suerte de estar en un sitio donde tenía muchísimo que ordenar durante el confinamiento. Entonces yo no paré ni un minuto de ordenar y tal. Y ahora estoy como diciendo, quiero seguir ordenando, ¿no? Pero en eso, pues fíjate cómo ha cambiado el mundo de los libros, ¿no? A mí me encantan los libros. De hecho, nunca he leído un libro en digital, nunca. Aunque reconozco que en ciertos momentos lo he echado de menos. Porque, por ejemplo, en verano, con la luz apagada, con los mosquitos, aunque los mosquitos vienen como locos a por... pues es un momento bueno para un libro digital, pero yo soy de las pocas que hay mucha gente que no quiere tener libros, no tiene sitio, no tiene costumbre, no quiere tener libros. Entonces, pues la ropa puede pasar lo mismo. A ver, hay algunas mujeres que ha habido mucha gente que ha tenido mucho consumismo con la ropa, y así como está muy mal visto, por ejemplo, con la comida. Hace unos años la gente tiraba muchísima comida a la basura. Y yo considero que eso es pecado mortal. Cuando hace 50 o 80 años no se tiraba comida a la basura, porque la gente con lo que sobraba hacía unas croquetitas y le daba de comer a las gallinas y el gallo y tal, y había un reciclaje natural. De repente, no, vamos a... Y ahora hemos vuelto a pensar lo más bonito de un objeto, que puede ser un traje, que puede ser un libro, que puede ser una comida, es como la vida de esa comida. Entonces, así como los trajes te van a explicar, mira, esto lo ha diseñado fulanita y lo ha cosido menganita y lo ha hecho no sé qué, y el algodón viene de África y con ese algodón unas niñas han hecho un colegio y todo eso lo van a hacer, pues a la vez tú vas a decir, oye, ¿y esto que no tiene historia? O esto que era de... O sea, yo creo que todo va a cambiar una barbaridad y nos va a parecer anticuadísimo lo que estamos viviendo hoy. Bueno, un poco en esta línea, una última pregunta que vamos a hacer a todos los ponentes. Se dice que la moda ha perdido relevancia, ¿no?, ante el consumidor. ¿Qué tiene que ofrecer la moda en un momento como el actual?
Yo creo que la moda es para mí, aunque ya te digo que me da mucha felicidad todo esto del reciclaje y la lectura y la música y la cultura, la felicidad más directa que conozco es la moda. Cuando tú encuentras que vas bien vestida, que es una cosa muy personal, eres absolutamente feliz. Entonces yo creo que, bueno, que está muy bien trabajar, que todos, me encanta trabajar, que todos tenemos que trabajar, pero por eso yo creo que la moda siempre va a ser muy, muy importante, porque es lo que da la felicidad. Tú imagínate a la gente joven, como si una niña de 15 años no tuviera la moda para sentirse, pues estaría muy fastidiada. Pero se compran un iPhone ahora. Ya, pero el iPhone, lo que quieren con el iPhone es sacarse una foto. Mira, ayer vine de Mallorca por la noche en un avión y yo iba leyendo este libro que te digo. La señora de al lado mío estuvo mirando fotos desde que salí, solamente miro fotos. Fue una cosa que yo no he ido, o sea, yo 2 veces en mi vida he ido sin libro en el avión y casi me da un ataque de ansiedad. Esta señora era foto y mirarse. No es que fuera, luego ya la miraba diciendo, pero ¿cómo es esta señora? Normal, una señora normal, pero entonces claro, para todo ese mundo tan egocéntrico que está creando Instagram y todo eso, pues necesitan cambiarse de... Yo, por ejemplo, siempre... Además, yo tengo una cosa como en la cabeza, ¿no? Me acuerdo, yo tenía un pisito hace mucho en Londres. Entonces, cuando iba a Londres siempre iba igual vestida. Cuando iba a París siempre iba igual vestida. Cuando iba a Barcelona, digamos, siempre iba igual vestida. Y de repente me invitaban a una fiesta, imagínate la que sea, pues la fiesta de no sé qué. Y entonces decía, pues me voy a poner... Y luego decía, Dios mío, entonces ahora miro, ¿qué llevaba yo el año pasado en esta fiesta? Porque si no, siempre llevaría lo mismo, porque en el fondo mi razonamiento me llevaba el mismo traje, ¿no? Perfecto. Oye, pues lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Pero bueno, yo soy muy fan vuestra, creo que sois la revista más profesional que hay en España de moda y me encanta, me hace muchísima ilusión que estéis. Yo me acuerdo cuando yo empecé hace 100 años, había una cosa que se llamaba Textil Express y tanto, sí. Y otra que se llamaba, no me acuerdo, pero que también era de los mismos dueños que Textil Express, y yo los coleccionaba, los leía, era muy amiga de ellos, y ahora vosotros sois el único referente que hay para los profesionales de la moda y os lo agradezco mucho. Muchísimas gracias a ti por recibirnos como siempre. Gracias. Un placer. Pues terminamos aquí, la cuarta y ya penúltima jornada de esta Innovation Week de Fashion Ideas Forum 2021. Muchas gracias a todos por conectar, por compartir con nosotros este ratito. Mañana terminamos con una visión de futuro del sector con Bruno Rodríguez, socio de Deloitte, que es la persona que está coordinando ese gran proyecto de transformación que está uniendo a toda la industria de la moda en España, obviamente. Y muy importante, mañana cambiamos de hora por aquello de que sea viernes, en vez de las 4 nos vemos a la 1 y como siempre, sin passwords, contraseñas, nada, en la home de Modaes, y allí nos podremos volver a ver y ya terminaremos este Fashion Ideas Forum 2021. Muchas gracias, hasta mañana. There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future.